En este mes de la Biblia, te doy la bienvenida al taller, denominado El Libro Indestructible. En este taller veremos cómo se constituyó la Biblia, materiales usados, curiosidades, entre otros temas. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Antes de comenzar, vamos a leer el siguiente versículo, que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este pasaje resume la esencia y objetivo del libro sagrado. Podemos realizarnos el siguiente planteo: ¿por qué en septiembre es el mes de la Biblia y no en otro mes del año? La respuesta es muy sencilla, porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español llamada Biblia del Oso. Desde ese año se constituyó el mes de la Biblia. Ya hace aproximadamente 456 años de este suceso, donde los cristianos recordamos cómo este maravilloso libro pasó por varios procesos históricos. Nos planteemos lo siguiente: ¿qué es la Biblia? Respondemos a este interrogante de la siguiente manera. Biblia es una palabra de origen griego. El plural de biblión, papiro para escribir, y también libro, que significa los libros. Del griego se pasó al latín, y a través de él, a las lenguas occidentales, no ya como nombre plural, sino como singular femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Con este término se designa ahora a la colección de escritos reconocidos como sagrados por el pueblo judío y por la Iglesia cristiana. Los antiguos usaban diferentes clases de materiales de escritura, tales como arcilla, tablillas de madera, pedacitos de piedra caliza o fragmentos de alfarería, cueros curtidos de animales o papiros. Por lo consiguiente, la escritura de la palabra de Dios se utilizaba los materiales del momento. En el esquema siguiente vemos los materiales en los cuales fueron utilizados en ese momento. Los materiales más usados para la escritura del libro sagrado fueron papiro, pergamino. También veremos otros tipos de materiales utilizados. Y la forma en que se presentaron estos escritos fue en rollos. Códice. A continuación, veremos a cada uno de lo anteriormente mencionado. Vemos a continuación uno de los materiales papiro. En el siglo I se escribía sobre papiros. El papiro se obtenía de la planta del mismo nombre. En el interior del tallo de la planta existen unos largos filamentos a partir de los cuales se elaboraban los papiros utilizados para la escritura. En la figura número 1 observamos planta de papiro. En la figura número 2, observamos el papiro P52 o papiro Biblioteca Islands P52, también llamado el fragmento de San Juan. Es, hasta el momento, el manuscrito neotestamentario más antiguo que ha identificado la papirología. Está conservado en la Biblioteca John Rowlands de Manchester, en el Reino Unido. Contiene extractos en griego del Evangelio de Juan y es considerado como el extracto más antiguo de un evangelio canónico, siendo, en la línea del tiempo, el primer documento que concierne a la figura de Jesús de Nazaret. El fragmento de papiro fue descubierto en un vertedero en Al-Fayum, lugar cercano al valle del río Nilo en el desierto del Egipto Medio, y adquirido en 1920, junto a otros muchos fragmentos de papiros, por el egiptólogo Bernard Pan Granfell, año 1869 al año 1926. A continuación veremos un video sobre la elaboración del papiro. La elaboración de papiro en Egipto. Este antiguo material de escritura data de miles de años antes de Cristo. Es probable que Moisés escribiera en papiro los 5 primeros libros de la Biblia.
Se unían las hojas de papiro para formar rollos que tenían de promedio una longitud de 4 a 6 metros. Sin duda, los discípulos cristianos escribieron los libros y cartas en papiro. A continuación veremos material pergaminos. Solo siglos después comenzará a utilizarse el pergamino, formado por piel de animales, las cuales, convenientemente tratadas, se reducían a hojas finas y lisas. El pergamino, la palabra que se deriva de Pérgamo, ciudad de Asia Menor que perfeccionó su fabricación, era más duradero que el papiro. Se hacía de cueros de oveja o cabra especialmente preparados, ya que primero se secaban y luego se pulían con piedra pómez. Mientras más joven era el animal, más fino resultaba el pergamino. La vitela era un pergamino extrafino que se obtenía de animales sin nacer. Como podemos ver en las figuras número 1 y figura número 2. En el próximo video ampliaremos sobre la elaboración del pergamino. La fabricación del pergamino por curtición del cuero floreció al prohibirse temporalmente la exportación de papiro en el siglo II antes de la era común. El cuero era mejor que el papiro, pues duraba más. La forma de presentación de los manuscritos. Ahora veremos rollos. En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato rollo. Solo se escribía por una cara y para leer había que desenrollarlo hasta el lugar deseado. Los judíos tenían la Torá escrita en rollos. Un rollo de fax se parece mucho a un rollo antiguo. Un rollo se obtenía cosiendo o pegando con goma varias hojas de papiro, para formar largas tiras a cuyos extremos se pegaban rodillos de hueso o de algún otro material resistente. La longitud de los rollos variaba, pero por lo general el más extenso no superaba los 9 metros. Como los rollos eran pesados e incómodos, había que valerse de ayudantes para sostenerlos, enrollarlos y desenrollarlos mientras los rabinos leían en las sinagogas. Se escribían verticalmente, en columnas de 5 a 7 centímetros de ancho. Aún hoy día, en las sinagogas, la Torá se escribe a mano sobre pergamino y en la antigua forma de rollo. Se tiene conocimientos de rollos que median 48 metros de largo. El rollo promedio media alrededor de 7 a 12 metros. Veremos un video sobre los rollos. En tiempos de Jesús, se empleaban rollos de pergamino. Los cristianos tenían la orden de difundir las buenas nuevas. Sin embargo, los rollos eran caros e incómodos. La forma de presentación de los manuscritos. Ahora veremos códice. Ya en la segunda mitad del siglo I, los cristianos comienzan a utilizar el formato códice, que es como los libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Esto permitió muchas ventajas en el manejo y el transporte de los libros. El fin es de facilitar la lectura y reducir el bulto. Las hojas de papiro se disponían en forma de un libro, y se escribían por ambos lados. Se dice que el cristianismo fue la principal razón, por la cual se desarrolló en forma de códice o de libro. Los autores clásicos escribieron sobre rollos de papiro, hasta alrededor del siglo III después de Cristo. Vamos a ver los instrumentos de escrituras que se utilizaban. Cincel. Estilo metálico. Pluma. Tinta. Veremos a continuación una descripción de los mismos. Cincel, instrumento de hierro para grabar en piedra. Estilo metálico, instrumento de cabeza plana y con forma de cuña. El estilo se usaba para hacer inscripciones en arcilla y en tablillas de cera. Pluma, una caña con punta era hecha de juncos, de 15 a 40 centímetros de largo, quedando el extremo cortado en forma de cincel con el fin de poder hacer inscripciones con forma gruesa o delgada, con los lados anchos o angosto de la misma. La pluma de caña estaba en uso desde el comienzo del primer milenio en Mesopotamia, desde donde muy bien pudo ser adoptada,
en tanto que la idea de usar una pluma de ave parece haber provenido de los griegos en el siglo III a.C. Se usó pluma sobre papiro, pergamino y vitela. La tinta era generalmente un compuesto de carbón, goma y agua. Por supuesto, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia se fue formando a lo largo de varios siglos y fue escrita por autores muy distintos y en lenguas también distintas. Por eso las Sagradas Escrituras fueron escritas en los siguientes idiomas: hebreo, arameo, griego. Brevemente veremos cada uno de los idiomas mencionados. El idioma hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua que se hablaba en Canaán. El alfabeto hebreo tiene 22 letras consonantes. Originalmente no tenía vocales. Está representada por una serie de signos y puntos. El hebreo se lee de derecha a izquierda. El arameo, estos pasajes, del libro de Esdras, capítulo 4, versículo 8, al capítulo 6, versículo 12. Y capítulo 7, versículo 12 al versículo 26. 6 capítulos del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28. Un versículo del libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Y 2 palabras en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 47. Fueron escritos en arameo. Muy afín al hebreo, el arameo alcanzó su máxima extensión a partir del siglo V a.C., cuando se convirtió en la lengua oficial del Imperio Persa. Era muy usada en el comercio y en las cancillerías. En el tiempo del Nuevo Testamento, el arameo era la lengua que se hablaba ordinariamente en Palestina. Fue la lengua de Jesús. Todavía se hablaba en Malula, una aldea de Siria. El idioma griego. El Nuevo Testamento fue escrito en el llamado griego común, el griego popular, que se hablaba y se escribía en el Imperio Romano Occidental. El idioma griego ha sido clasificado en 2 divisiones: 1. El antiguo, en 2 clases, clásico y alejandrino, llamado también macedonio o helenístico. 2. El griego alejandrino o griego común, conocido como koiné, floreció en Egipto.